Le doy la bienvenida a Martín Moreira, analista económico. Querido Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Walter. Un gusto estar en ATV, un gusto estar hablando para Bolivia a través de tus ondas. Martín, un placer tenerte acá en el programa, como siempre. Bueno, ayer analizábamos desde un punto de vista más político las palabras y la explicación que hizo el presidente Arce. Queremos ver tu análisis económico. ¿Cómo viste tus impresiones, obviamente, respecto a la explicación de cómo va la economía de nuestro país y las soluciones estructurales que el presidente Arce ha mencionado? Mira, es bien interesante lo que está planteando el presidente. En primer lugar, estamos hablando de un diagnóstico de la economía, cómo está la economía en el país, cómo ha sido manejada, cómo ha sido el trabajo en el tema de hidrocarburífero, en el tema de los pozos. Estamos hablando de que ha mostrado que ha habido un trabajo ineficiente, una mala inversión, una sobreexplotación de pozos petroleros y una falta de exploración. Ha habido 4 exploraciones que se han realizado en cerca de 15, de 14 años, los cuales no han satisfecho el tema de encontrar algún reservorio para poder tener a futuro mayores fuentes de hidrocarburos, ¿no? También este problema no empieza simplemente en el gobierno de Morales, sino también ya se va gastando desde la capitalización con nada de exploración, falta de inversión, el mismo fenómeno ha pasado en el gobierno de Morales, y esto ha provocado que la subvención siga creciendo paulatinamente. Las soluciones que presenta el Estado las presenta en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es la exploración, el cual está comandado por 59 proyectos, de los cuales 26 está en cartera para ejecución, 16 se han ejecutado, 6 son pozos positivos, 1 es negativo, 7 están ya en trabajo, están ejecutándose y 2 están en prospectiva. Eso es lo que se tiene en estos años en el tema de hidrocarburífero. Hoy tenemos 2 respuestas. Hay 2 pozos exitosos, uno que es Mayaya con 1.5 TCF y el otro que es Donoso con 2.5 TCF. Entonces ahí tienes resultados concretos con baja inversión y con alta calidad técnica en el acabado. O sea, que tienes pozos ya concretos con muy baja inversión. Por ejemplo, en el gobierno de Morales, en Boyú, ha habido un pozo, el pozo de Boyú ha costado 700 millones de dólares, solo la exploración, no se ha encontrado nada, es un pozo negativo. En el gobierno de Arce, con 55 millones de dólares, tiene Semayaya Xcentro con 1.5 TCFs, 50 millones de metros cúbicos de gas de producción cuando empieza a producir y 1.200 barriles de petróleo. Entonces vemos la diferencia entre ser eficientes en inversión y manejar de una manera coherente los recursos. Después, el segundo pilar que se apoya es en los biocombustibles, el biodiesel, que se pretende solucionar el 60% del mercado con las 3 plantas que va a tener Bolivia en el tema de biocombustibles. Es muy interesante lo que se plantea. El tercer pilar, estamos hablando ya de la industrialización y la sustitución de importaciones. La empresa o la industria que va a comandar esto es Química Básica, porque va a ofrecer una variedad o una infinidad de insumos para la industria alimenticia y industrias procesadas. Y esto se lo tiene que ejecutar en 3 tiempos, a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo es esta reunión o diálogo productivo que se tiene con la parte privada para generar mayor exportación y por ende mayor captación de divisas, y es para que haya esto, se ha liberado las exportaciones, se ha preparado se ha mayor flexibilidad y mayor retorno de las exportaciones a través de una ventanilla única que va a facilitar y va a agilizar el comercio exterior, reduciendo de 100 días a 10 días la tramitología, y los CDI para los exportadores, que se está reduciendo igual la tramitología de 3 meses a 5 días. Este CDI va a permitir la entrada de divisas al sistema financiero. Cada exportador o importador que necesite este certificado impositivo, cada exportador va a tener que tener antes un depósito de sus dólares dentro del sistema financiero, se le va a entregar en 5 días más una auditoría. Esto es lo interesante de este proyecto, porque se ha facilitado
para que el comercio exterior fluya de manera constante, sin contar con el cero arancel a la agroindustria, cero arancel a las maquinarias industriales y entre otras facilidades que ha presentado el Estado para elevar la productividad. A mediano plazo, las industrias, la sustitución de importaciones, ya tenemos el Mutum, tenemos las plantas de biocombustibles, las plantas de alimentos que van a empezar a ejecutarse a mediano plazo. Estamos hablando en enero ya tendremos mayores resultados, en septiembre ya se inaugura el Mutum, esperemos que esté a pleno funcionamiento en diciembre, entonces todo eso se tiene a mediano plazo. Y a largo plazo es algo que no se ha empezado ayer, ni a hoy, ni el 2023, ni el 2022. Esto se ha empezado en 2021 y esto se llama la exploración de pozos, que van a dar la inversión en materias primas estratégicas, que ya va a dar resultado. Ya tenemos pozos que están listos para producir, pero tenemos que esperar 1 año o 2 años para el tema de logística. Y también la inversión en exploración en minerales y de fortalecer el tema del litio. Martín, consultarte justamente respecto a este tema de la exploración de pozos. Por ejemplo, ayer se pronunció la exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, del gobierno justamente de Evo Morales, mencionando que todos los proyectos que en la gestión del expresidente Morales obviamente pasaban por firmas del cargo que antes ocupaba el presidente Arce, ¿no?, del Ministerio de Economía, y que obviamente toda esta explicación sería como una explicación para lavarse las manos, algo así lo ha denominado la exministra. ¿Cómo ves tú esto? En primer lugar, lastimosamente lo que se ha hecho en el gobierno de Morales ha sido una alta politización de la gestión. Tenemos una alta politización de la gestión donde realmente los cargos no pasaban por un momento de decisión. Los cargos eran para facilitar un hecho concreto. Y el hecho concreto era que Morales tenía la tosudez de querer imponer muchos de sus caprichos. El tema de Boyú X1 se le ha dicho que no se tenía que perforar en esa zona. Él ha insistido, el ministro Sánchez le ha corroborado. Yo creo que le pasaban al ministro Arce de ese entonces, le pasaban cuánto va a costar y era ya una cuestión política dentro del Estado, que no había nadie que pueda cambiar la decisión de estos señores que ya habían tomado. Entonces, creo que pasaba por un tema muy político, ¿no? Creo que el análisis hay que llevarlo por ese lado. El gobierno de Morales ha sido muy político, muy impositivo con la gente que trabajaba con ellos, y por eso también los errores que se ha tenido. Y un error craso es, por ejemplo, la planta de litio. Se ha invertido 800 millones de dólares, querido Walter, y se ha entregado una planta al 25%. En el gobierno de Arce, y aquí comparamos la eficiencia en la inversión, 1.370 millones de dólares, millones de bolivianos, y esta planta ya ha generado 1.480 millones de bolivianos. Ha pagado su inversión, tiene 100 millones de bolivianos de ganancia. Este año va a llegar, esperemos, a 400 millones de bolivianos más en producción. Entonces, ahí tienes una cuestión de eficiencia. En el tema hidrocarburífero, en el gobierno de Morales se ha gastado 700 millones de dólares en un pozo que se le ha dicho 1 y 1000 veces que no iba a dar. Pero el señor ha insistido y se ha gastado toda esa cantidad de plata. También esto ha sido con la gente de PDVSA, tenemos que acordarnos. Entonces, ese ha sido el problema, ¿no? En el gobierno de Arce tienes una inversión de 55 millones de dólares, tienes un megacampo de 1.5 TCFs. Entonces, aquí hay un problema político, un problema de mucho poder, y los ministros tenían solo que obedecer lo que se decidía. Martín, una última consulta. Se vienen, por ejemplo, momentos bastante igual políticos, cargadas de bastante politización, como marchas igual que están programadas para esta jornada, y obviamente un año electoral que se viene el 2025. ¿Cómo tú ves esto, las soluciones estructurales que tú mencionabas, obviamente a mediano, largo plazo, que se las están obviamente implementando para poder oxigenar a la economía? ¿Todo este tema político puede ralentizar tal vez toda esta recuperación económica que está buscando el país?
En primer lugar, yo creo que ninguna marcha, ningún bloqueo va a solucionar el problema. Lo que va a solucionar son soluciones económicas, son políticas de inversión, son políticas de generación de recursos. Y la única forma de hacer estas políticas es a través de trabajo, de permitir que los exportadores cumplan su rol, exportando productos, generando producción, dejar que las empresas públicas sigan marchando, sigan elaborando, sigan produciendo. Si nosotros vamos a caer en una suerte de paros provocados por tensiones político-partidarias, vamos a caer en una espiral de crisis. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Creo que hay muchos sectores radicales, entre comillas, porque para mí radical son cambios profundos que se tienen que hacer, pero estos cambios profundos que se tienen que hacer tienen que ser en favor del pueblo, no en favor de una persona. Eso es radical en el diccionario cuando buscas, o en un diccionario político de filosofía, tienes esa definición. Estos señores de esta ala de vista, de esta nueva oposición, realmente solo son señores que están buscando su conveniencia política, la permanencia en el poder. Según Adorno, estos señores no cumplen un principio básico de la función política social, que es que el poder fluya, ¿no? Y como estos señores no hacen esta función, solo pretenden apoderarse del poder para fines político-partidarios, entras en círculos donde te genera crisis, malestar en la población. Yo creo que si tú tienes una protesta muy puntual, tienes que ir, protestar donde tienes que protestar, pero no hay los productivos. Martín, muchísimas gracias. Te agradecemos por estos minutos que nos has brindado para poder analizar y, bueno, poder explicar un poco más a detalle todas estos pilares que tiene, las soluciones que ha brindado después del diagnóstico que ha explicado aproximadamente por 1 hora el presidente Luis Arce. Y bueno, esperemos que se pueda implementar y se puedan generar lo que tú bien mencionabas, estas políticas para poder ayudar al crecimiento económico, obviamente, y mejorar esta situación por la cual estamos atravesando. Nuevamente, querido Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Walter, y un saludo grande a toda la audiencia de ATV. Que tengas una excelente jornada, Martín. Hemos estado, amigos, conversando con Martín Moreira, analista económico que siempre nos acompaña acá en la Primera de ATV para analizar temas en materia de economía. Nosotros tenemos que continuar con más acá en el programa.